Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. En este momento nos vamos con el doctor invitado. Nos vamos entonces con Félix Escaño. Doctor, ¿cómo está usted? Todo bien, Reyes. ¿Cómo te sientes? Yo me siento muy bien, doctor, y mucho más cuando usted participa con nosotros aquí, porque es de gran ayuda para nuestros oyentes. Bueno, a tu orden siempre. Muchas gracias. Doctor, comenté que en un estudio que leímos, que se determina que comer varias veces a la semana papas fritas con mucha sal crea un tipo de adicción por una sustancia que hay en el cerebro. ¿Qué tan dañino todo viene siendo todo esto? Bueno, el consumo de sal es necesario para el cuerpo porque a través de la sal recibimos el yodo que necesita la glándula tiroides que tenemos en el cuello, y que la única forma de que le llegue yodo es el que contiene la sal. Ahora bien, la sal de más, la sal en abundancia, produce una serie de cambios, digamos, en el organismo, que hay que tener mucha cautela por la frecuencia con que vemos en el diario vivir, en la dieta diaria, el uso de la sal, de la papa frita, a la cual se le adiciona sal, y que en algunos hogares, además de la sal que traen la papita frita, le agregan otra cantidad adicional. Y esa papa frita con mucha sal, pues producen cambios a nivel de la función renal de un sistema que se llama renina y angiotensina, que la hace, digamos, acumularse y producen hipertensión arterial. Bueno, ya ustedes lo saben. Doctor, ¿es verdad que la sal puede producir piedras en los riñones? Indudablemente, todo lo que nosotros ingerimos se filtra por los riñones, y cuando hay contenido de sal, eso se empaca, se endurece y puede provocar la formación de piedra en los riñones, de cálculos renales. Por eso, cuando nosotros consumimos aguacate, los plátanos fritos llamados tostones, es preferible que usted no le agregue sal y que consuma esos alimentos con la sal que ya previamente tiene el arroz, la carne, del mismo plato que le acompaña, o la sal que tiene el queso o el jamón con el que usted lo acompaña, con fines de no adicionarle una carga mayor de sal por los efectos que podría tener. Están ustedes en sintonía con CDN y el programa Reyes con mucho más variedad. La sesión El Médico Invitado, Félix Escaño, endocrinólogo. Tenemos una llamada, doctor. Hola, muy buenas. Sí, buenas. Sí. Aló. Esta se nos cayó, doctor. Bueno, seguimos entonces. Doctor, personas diabéticas nos están haciendo la pregunta que si parte de la resequedad en la piel es precisamente por ser diabéticos. Sí, indudablemente, porque en los diabéticos es frecuente los cambios de subida y bajada del azúcar, y cuando sube mucho el azúcar le produce orinadera, y la orinadera se lleva mucha pérdida de sal, a propósito del cloruro de sodio, que es como se le llama médicamente a la sal, pero se pierde potasio, cloro, la piel se deshidrata y entonces pueden tener ese componente. Son diabéticos que deben estar atentos porque no solamente le sube el azúcar, sino que se pueden deshidratar y presentar una piel muy seca y muy agrietada. Inclusive en las partes húmedas, como son la planta de los pies, pueden tener, digamos, conquista de muchos hongos. Es decir, que pueden tener acumulación de hongos que le trituran la flora de esa zona y le producen infecciones calamitosas. Nos dicen por la Instagram, R con más variedad, lo siguiente, una pregunta, que si comer chocolate antes de acostarse es favorable o es totalmente dañino a la salud. Bueno, antes de acostarse, hacer cualquier comida está fuera de lugar. Es indudable que está fuera de lugar, entonces ya por esa situación es anormal. El chocolate en sí, entonces, en algunas personas produce insomnio, pero en otras le produce un bajón de azúcar, porque el dulce del chocolate estimula el páncreas que fabrica insulina,
y la insulina que fabrica el páncreas en ese momento le baja el azúcar y puede entonces dormirse más rápido. Hay personas que se duermen rápido con el chocolate, pero hay otras que le da insomnio. Es decir, que podríamos tener dos reacciones producto del consumo, no del chocolate en sí como chocolate, sino del contenido de azúcar que tenga el chocolate. Doctor, ¿y ese de bajón de azúcar puede poner a la persona a sudar mientras está durmiendo, quizás hasta con un aire acondicionado? Sí, indudablemente que lo pone a sudar y se despierta sudoroso. Muchas veces producen dolores de cabeza fuertes, mareos, debilidad, y eso pues lógicamente le altera su ritmo de sueño y de descanso. Le tritura su ritmo de sueño y de descanso. Doctor, en el caso de alguna familia, doctor, sabemos de una joven, bueno, la mayoría de sus hermanos, su madre, sus padres, tienen casi 6 pies. Y ella nació, bueno, todavía ya tiene 19 años, y una persona que mide 4'7", bastante bajita. ¿Esto a qué se debe? ¿Falta de qué? ¿En la familia o una alimentación? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí habría que hacer un análisis muy completo desde el punto de vista genético, incluyendo esa parte, pero generalmente se le evalúa no solamente el tamaño, sino la edad de los huesos. Nosotros tenemos, cuando somos así jóvenes, que no hemos todavía sellado los huesos, tenemos la edad ósea, que es diferente a la edad cronológica. La diferencia es que la edad cronológica es la que le corresponde según su fecha de nacimiento, y la edad ósea es la edad de los huesos. Son dos edades que se comparan y que casi siempre van a la par, quizás con una diferencia de 6 meses una de la otra. Pero esa situación produce que realmente puedan tener déficit en el crecimiento que no se detecte a tiempo y se pueda cerrar la epífisis, o sea, la unión de los huesos y no crecer más. Pero habría que hacerle una radiografía para ver en qué situación están los huesos. Bueno, tomamos esta llamada. Hola, muy buena. Estamos conversando con el doctor Escaño. Buenas. Buenas, doctor. Un placer saludarle. Y a Igualmente. Doctor, usted como experto en la materia, ¿qué dice de estas personas que le encantan una fritura, que están en la esquina comiendo tostones, chicharrón frito, y usted le ve el graserío y luego el cuerpo le pasa factura? Porque en realidad nosotros somos lo que comemos y que las enfermedades mayormente entran por la boca. Ahora bien, doctor. Sí, doctor, me gustaría que usted me dijera el uso del refresco que causa cálculo. Yo particularmente no lo uso, pero quiero saber su opinión. Gracias. Bueno. Gracias a usted. Bueno, realmente me ha hecho varias preguntas en una sola. Bueno, habló de chicharroncito, que a mí me encanta. Un día, doctor. Un día, pero si es un día no hay problema. No, hombre, no. Fíjense, la comida grasosa tiene la dificultad de que el cuerpo tiene que digerirlo. Todo lo que nosotros consumimos, desde una hoja de lechuga hasta un churrasco, se convierte en azúcar. Pero la grasa no se convierte en azúcar, sino que la grasa se mantiene como tal y tiene que irse desbaratando. Por eso la grasa es riesgosa, porque se deposita en las paredes de las arterias y como no se transforma rápido como lo hacen los demás alimentos que se convierten en azúcar, lo que hace la grasa es que se deposita en las paredes de las arterias y la endurecen, la van endureciendo. Esos que comen entonces todos los días mucha grasa, el cuerpo le pasa factura. Si van a tener una edad de 80 años, porque toda su familia y sus abuelos y sus padres, los antecedentes familiares, es longeva. En estos casos no llegan a los 50 porque se cierran las arterias y le produce infarto del corazón. De manera que es muy importante tenerlo eso pendiente. Que es cierto lo que ella dice, somos lo que comemos. La otra cosa es con las gaseosas, que han sido motivo de múltiples controversias. Pero hay que saber que las gaseosas tienen sedimentos, tienen elementos que le dan el sabor, mucho bicarbonato tienen algunas, y que se filtran algunos elementos y otros se depositan en las paredes de los riñones
formando ciertamente cálculos renales. Pero más que eso, lo que se está ahora es atacando el consumo de las gaseosas por su facilidad con que el individuo que consume mucha gaseosa llega al sobrepeso, a la obesidad y a la diabetes, que es la enfermedad final donde terminan el alto consumo de esta gaseosa todos los días. Usted menciona la gaseosa y nuestro oyente también. En el caso de Estados Unidos, a una marca de gaseosas le han obligado a bajar el nivel de azúcar, pero también inclusive el tamaño del envase, tratando de ayudar especialmente a los jovencitos que muchas veces están con el exceso de tomar este tipo de bebida. No solamente a los jovencitos, sino a los adultos. Hay hogares en los cuales no se sientan a la mesa si no tienen una botella de esa gaseosa, 1 litro, y a veces uno más grande del que le llaman... el Biliger. Biliger, exactamente. Sí. Entonces, realmente es una distorsión de la costumbre, y por eso los médicos insistimos en que hay que cambiar el estilo de vida para prevenir esa inundación con ese tipo de bebida que tiene muchos residuos y que producen de cierta manera adicción, porque acostumbran a su páncreas a recibir ese cariñito de la gaseosa, ese cariñito azucarado. El páncreas fabrica insulina y esa insulina, pues lógicamente ese jueguito, llega un momento en que al cual el páncreas se cansa de tantos estímulos que le dan con la gaseosa y caen en la diabetes. Son personas que entran a la diabetes. Si ese niño tiene padre diabético, ya tiene una marca hereditaria de hacerse diabético. Entonces, es muy importante que se tenga eso pendiente. Doctor, usted menciona la diabetes. ¿Cómo está entonces en la República Dominicana estos casos de diabetes? ¿Va creciendo o va disminuyendo? No, va creciendo. Inclusive, realmente en este momento tenemos un 10% de la población dominicana diabética, pero tenemos un 15%, es decir, un porcentaje mayor que le sube el azúcar o que tiene el azúcar alta, que está camino a la diabetes, que podría devolverse hacia lo normal, pero no se da cuenta y sigue progresando hacia la enfermedad. En el momento actual hay más de 400 millones de ciudadanos diabéticos en el mundo, y se estima que para el 2040 el número va a aumentar a más de 600 millones en todo el mundo, lo cual quiere decir que esta es una enfermedad progresiva, con el agravante de que el diabético es un paciente costoso. Primero, porque produce múltiples complicaciones en diferentes órganos, y segundo, porque para mantenerse en salud, un diabético debe tomar medicina para el azúcar, ya sea en pastillas o insulina, pero también debe tomar medicina para la circulación, para los dolores, para el colesterol, para la hipertensión. Es decir, que son enfermos que son polimedicados, es decir, reciben múltiples medicinas diariamente, y eso hace elevar mucho su costo medicamentoso y la canasta familiar. Estamos conversando con el doctor Félix Escaño, endocrinólogo. Tenemos ya la llamada. Hola, muy buena. ¿Qué pregunta tiene para el doctor Escaño? Muy buena, Reyes, y al doctor. Sí, a ver qué dice el doctor acerca de uno consumir un poco de mantequilla de maní, por favor. ¿Mantequilla de maní, doctor? La mantequilla de maní, al igual que cualquier otra mantequilla, tiene lo que llamamos ácidos grasos. Y los ácidos grasos son los que manejan, digamos, el daño a las paredes de las arterias del cuerpo. Los ácidos grasos se clasifican en dos: ácidos grasos saturados y ácidos grasos no saturados. Los ácidos grasos saturados son los que más daño le producen al cuerpo. Entonces, en la etiqueta nutricional del aceite de la mantequilla de maní debe ver la proporción de ácidos grasos saturados. Cuando tiene muchos ácidos grasos saturados, ahí entonces ese alimento o esa mantequilla tiene mayor riesgo de endurecer las arterias y de provocar cambios que afecten la salud del que consume en ese momento. Otra llamada, doctor, casi estamos finalizando. Hola, muy buenas. ¿Qué pregunta tiene para Escaño? Buenas.
Doctor, en el caso de personas que están comiendo y acostumbran mientras una cucharita, un poquito de agua, ¿qué es lo recomendable? ¿Tomar agua entre cada cucharada o media hora después o al final? Mire, para fines de mantenimiento, para fines de controlar el estado de peso, lo ideal es consumir agua después de comer. Cuando se consume agua entre las comidas, esa agua hidrata mucho los alimentos y se abomban. Sobre todo el arroz nuestro, que nos gusta muchísimo, se abomba mucho y eso produce pues un aumento de peso que puede ser progresivo. Las personas inclusive con deseo de bajar de peso se dan cuenta que cuando no consumen agua les va mejor que cuando hacen ese consumo. De forma tal que es muy importante tener pendiente que el consumo de agua tiene relación con el aumento de peso según el momento en que usted lo consuma. Esta es la última llamada. Hola, buenas. ¿Qué pregunta tiene para Escaño? Buenas. Buenas. Doctor, me gustaría que usted me dijera si un vaso de agua en la mañana activa los órganos internos en ayuna, y si la yuca, un diabético, es cierto que no debe consumirla. Pregunta muy interesante esa. Primero, un vaso de agua a temperatura ambiente en la mañana, cuando se levanta, es muy buena, porque ciertamente moviliza a los órganos internos para digerir esa agua, y lógicamente eso trae como consecuencia una lubricación intestinal sobre todo. Es probable que media hora después de ese vaso de agua a temperatura ambiente, ni fría ni caliente, sino a temperatura normal, pues es probable que ya tenga movimientos intestinales que le permitan hacer, digamos, su ritmo intestinal del día. En segundo lugar, la yuca y otros víveres como la batata tienen mucha harina. Sin embargo, los diabéticos pueden comer ahora de todo, siempre y cuando manejen la cantidad. En los diabéticos el problema es la cantidad, porque normalmente un diabético debe consumir una porción de batata o de yuca, como lo corta la muchacha de la cocina, o como la corte cualquier ciudadano. Entonces, esa parte de la yuca y de la batata, lo que hay que manejar es la cantidad, no manejar el alimento en sí. Por eso le recomendamos a los diabéticos que pueden consumir arroz todos los días, que le tienen mucho temor. Pueden consumir otros víveres, yuca, batata, papa, plátano maduro, que le tienen temor. Pero eso siempre y cuando se maneje la cantidad. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.